hay en el mundo tres grandes clasificadoras de riesgo que manejan, digamos, este tema del riesgo país, ¿no? Hay muchas más, pero son las tres principales, son Moody's, Fitch y Standard Poor's, ¿ok? Esas son como que las principales. Ahora, el tema del riesgo país no es otra cosa que simplemente calificar si un país va a poder o no pagar sus deudas en los plazos señalados y bien pagados, ¿no? O sea, si es confiable o no un país para pagar o no pagar sus deudas. Eso es el riesgo país, básicamente, ¿no? Entonces, en base a eso, lo que dicen las clasificadoras de riesgo, está el país actualmente en base a una serie de variables económicas y algunas políticas que en realidad son la parte menor a nivel de la cantidad de variables que revisan, eh, va a poder, podría tener dificultades o no en pagar sus bonos, en pagar sus deudas. Entonces, hay dos bloques, tres bloques grandes en realidad cuando hablan de clasificaciones de riesgo, ¿no? Eh, ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hay un primer bloque que es en el cual no vas a poder pagar nunca, que estás ya como ya no pagaste, estás así como que en la Infocorp del crédito global, que es la parte del default, digamos que es solamente una categoría que es default, ese país, digamos, no va a pagar. Hay otro que es de los llamados bonos basura, así le dicen despectivamente, que es en el cual hay una alta probabilidad de que no puedas pagar tus bonos, ¿no? En fin, los activos que tengas en el mercado. Y luego está la parte del llamado grado de inversión, que son varias clasificaciones, desde la BBB menos, que es donde estamos ahorita según Standard Poor's, hasta la AA más o algo por el estilo, que es ya la mejor de todas, ¿no? Entonces, nosotros desde el tema de que salimos del mercado financiero internacional con Alan García, hasta que volvimos a estar en el sistema financiero, digamos, entrado los 90 con Fujimori, y ya luego llegamos a tener nuevamente grado de inversión, eso pasó más o menos en el 2006 o 2007. En esa época que estaba Alan García, me parece, en el gobierno, Alan García nuevamente, Alan García 2, ahí Perú, por un tema de que ya tenía una macroeconomía sólida, y en ese momento también nos ayudaba el precio del cobre y otras cosas más, volvió a estar en el nivel de grado de inversión. Luego del 2006 o 2007, ha comenzado a subir de rangos y hace ya unos años más o menos, ¿no? Por pandemia o por ahí, después de pandemia comenzó a reducir. Y cada vez que se hablaba de una clasificadora de riesgo que mencionaba a Perú, esto iba bajando, bajando, bajando. Hasta el punto que estamos ahorita, que de acuerdo a Standard Poor's, estamos en el nivel más bajo del grado de inversión, o sea, un nivel más de caída y ya estamos en la parte nuevamente de bonos basura. Hay tres, como dije, clasificadoras principales, ¿no? Una es Standard Poor's, pero Moody's y Fitch, que son las otras dos grandes clasificadoras de riesgo, no han dicho de momento, perdón, han dicho de momento que no están teniendo en cuenta bajar la clasificación de Perú. Pero también, ¿qué pasa? Pasa que, de ahí te dejo hablar, Fer, sorry, que está la parte didáctica, digamos que la manejo porque hace unos muchos años hicimos en ESAN, tuve la suerte de poder trabajar en un libro de riesgo país, entonces esta parte me la sé así. Justo cuando estábamos entrando a grado de inversión, hicimos este libro de riesgo país. Pero bueno, ellos han dicho que todavía no van a cambiarlo, pero también hay que entender que no es que cada mes o cada 3 meses o cada 4 meses se cambie el grado, se analice nuevamente un país, ¿no? O sea, son un montón de países. Digamos que el análisis de cada clasificadora dura en promedio un año, año y medio más o menos de vigencia, ¿no? Porque ven cosas a largo plazo, o sea, ellos no están analizando el momento actual, sino tu posibilidad de pago a futuro. Entonces, no es que va a cambiar cada mes Standard Poor's y decir, no, ahora ya sí. Entonces, hasta el próximo año al menos Standard Poor's no va a cambiar. Y en el caso de Fitch y de Moody's, la anterior clasificación que tuvieron todavía está vigente, entonces todavía no la piensan cambiar. Digamos que Perú no es para ellos tampoco el país más importante, aunque suene de esto quizás no tan bien, pero no es el país más importante para analizar a nivel de finanzas internacionales. Entonces tampoco es que nos estén revisando a cada rato, ¿no? Por ahora es así. Está mi novia. Entonces eso, ¿qué pasa? Ha pasado una serie de cosas. Según Standard Poor's, el tema es que hay muchos partidos divididos en el Congreso, demasiado fraccionamiento en la política que no ayuda a que se puedan tomar decisiones concisas en pro de las mejoras, ¿no? Y a eso se suma también que las decisiones que ha tomado el Congreso y que ha tomado el gobierno no han sido las mejores como para el tema de la reactivación y no están siendo las mejores, ¿no? Y eso que en este caso de la clasificación de Standard Poor's, quizás en este caso se han tomado en cuenta el tema de la AFP, del nuevo retiro de la AFP, lo de la CTS, cosa que todavía no han considerado, por ejemplo, Moody's o Fitch, que si revisaran,
sus clasificaciones al día de hoy, sabiendo esto, seguramente también bajarían sus ratings. ¿Por qué? Porque claramente el tema de la AFP y de la CTS está afectando lo que va a pasar de acá a 10, 15, a 5 años, en realidad quizás también, ¿no? Cuando ya esta gente que tenía que tener pensiones no las va a poder tener, ¿no? Entonces, sí hay una serie de variables que hacen que tenga sentido la baja calificación, lamentablemente, ¿no? Ahora, esto no es simplemente que baja el riesgo del país y bueno, ya pues no bajó el riesgo del país, ¿qué importa? No, sí afecta una serie de cosas adicionales al riesgo del país, porque digamos que en teoría el riesgo del país es digamos, Perú tiene un riesgo y todo lo que tenga que ver con Perú está por debajo de ese riesgo de Perú. O sea, Perú es como que el techo sobre el cual después se van bajando todas las demás cosas, ya sean activos financieros de empresas que están en Perú, ya sean tasa de interés dentro del tema de Perú. Y ahí te quería preguntar a ti, Fer, ¿cómo afectaría este tema, por ejemplo, a cosas como las tasas de crédito hipotecario? ¿No? Bueno, ahí yo creo que hay un doble o triple fenómeno, pero se supone que están bajando las tasas de crédito hipotecario, ¿no? Se supone. Vienen Sí, bajando por la tasa referencial sí. y han venido en paralelo, ¿no? Conforme ha venido bajando. Pero si te pones a pensar, eso es como que lo que se marketea, ¿no? Eso es lo que está, lo que te ponen en la propaganda, pero a la hora que tú evalúas caso a caso, ¿no? Tú tienes ciertos segmentos que no te van a ir a un 9,5% o 10% de tasa de interés, sino que como es menos atractivo para el banco, te van al 14% de tasa de interés o más. Entonces, ¿cómo puede afectar esto? Creo que lo primero es, las AFPs invierten en inmobiliaria, pues parte de la diversificación que tienen es el segmento inmobiliario. Y ahorita hay una crisis de liquidez en el segmento inmobiliario porque el Estado ha sido ineficiente con los desembolsos en los últimos meses, además de que las ventas vienen cayendo por justamente que menos personas están calificando a los créditos hipotecarios. Y si bien, o sea, las tasas van bajando, eso es básicamente para Lima Top, ¿no? Los que tienen, digamos, el crédito asegurado, Ujú. que son más confiables, que tienen buen récord crediticio. Pero los segmentos más sociales, que es la mayoría del mercado, ellos están calificando a mucho mayor tasa de interés si es que califican. Entonces, imagínate, si hay menos oferta porque hay menos inversión y la demanda sigue creciendo, esponjándose significativamente, el banco puede subir la tasa de interés, pues es la ley de la oferta y la demanda. Entonces, ¿qué creo que va a pasar? Yo no creo que baje mucho la tasa de interés y creo que va a subir para los segmentos más sociales con todo esto. Claro, claro. Ahora, además es el tema que, por ejemplo, eso es en el caso, hay otro tema que es en el caso de los proyectos privados, ¿no? Que también es un dolor de cabeza actualmente para la economía peruana, el tema que no hay proyectos que están estancados. El análisis del proyecto, cuando vas a analizar un proyecto en un país, porque aquí, por ejemplo, en el caso minero, no es que Ujú, Perú compita con Perú, no es que, digamos, un proyecto en Cerro de Pasco compita con una Apurímac, no. O sea, ujú. es proyectos en Perú que compiten con proyectos en Sudáfrica, proyectos en Australia, proyectos en qué sé yo. Entonces, cuando tú analizas un proyecto en un país, parte del análisis este es el tema de la famosa TIR, ¿no? Y la tasa interna de retorno. Y eso incluye un aspecto que es el riesgo país. El riesgo país aumenta, es más caro, entonces quizás te sale más a cuenta irte a invertir a otro país, al menos en el tiempo en el cual el riesgo es más alto. Si bien no es un valor el más importante, digamos, en el cálculo de la tasa, sí está ahí, ¿no? Y eso nos puede afectar. Ahora, también es cierto que hay dos formas de medir el riesgo país, o más, pero digamos, hay dos más conocidas, ¿no? Uno es con las clasificadoras de riesgo, como en el caso de Standard Poor's, de Moody's y de Fitch, y lo otro es con el famoso índice del MB Plus, que es un índice que básicamente es como una especie de cotización que cambia cada día, pero en realidad el análisis de las clasificadoras como es más detallado y entra, no es solamente un número, sino que es un análisis, es más considerado por las empresas para decidir inversiones en un otro lado. Entonces en realidad sí está afectando en cierta manera bastante fuerte lo que va a pasar con el tema del riesgo país, ¿no? O sea, suena quizás un poco no voy a decir relevante, digamos, no suena tan fuerte porque quizás el concepto de riesgo país no se entiende mucho,
pero sí ¿no? jala muchas cosas, ¿no? Y O sea, lamentablemente, en este caso, perdón, solamente para acabar una cosa, en este caso puntual, porque, digamos, como te dije, en el 2007 sacamos un libro sobre riesgo país con ESAN, pero, y he estado ahí como que siguiendo el tema, ¿no? Pero es la primera vez en realidad que la bajada fuerte que se da en una clasificación tiene que ver con temas políticos más que económicos, que yo recuerdo. Siempre un sí, tema de tema económico, de fundamentos económicos, que si que habíamos, qué sé yo, las reservas o lo que sea. Ahora no, pues, ahora es político, ¿no? yo creo que o sea, hay dos cosas. Número uno, estamos en una economía globalizada, ¿no? Nuestros productos se venden en el mundo, así de simple. Y número dos, si tú te pones a pensar hace 10 años versus ahora, hace 10 años era muy distinto lo que tú esperabas para tu futuro, ¿no? O sea, tú decías, hace 10 años había mucha expectativa de una economía creciente, ¿no? Había mucha expectativa de hacer negocios, de crecer, y ahora estamos en expectativas de sobrevivir. O sea, yo creo de que no necesitamos que nos diga una calificadora de riesgo país No, que estamos en momentos complicados, pero nos reafirman, ¿no? O sea, lo hacen ver y al hacerlo ver, a mucha gente le duele eso, pues, le duele que le digan sus verdades, ¿no? Y, y, claro, y eso genera reacciones, sí, sí, hay porque, o gente sea, que le ha nadie quiere decir gustado. de que le Sí, va mal. sí, no, a gente le ha gustado el tema. Pero además, ponte, esto se suma, claro, a nivel interno sabemos que hay problemas, ¿no? Bueno, la mayoría se da cuenta que hay problemas. El tema es a nivel externo, ¿no? Por la imagen que muestra Perú bajando su calificación de riesgo, justo en un momento en el cual, por ejemplo, hace unas semanas, y ese es el otro tema que vamos a hablar en un rato, eh, salió este tema, el conflicto con Costco Shipping y la inversión en Sí, Chancay y pues. que si la exclusividad, y eso también es una señal que da alertas a la inversión extranjera, ¿no? Y finalmente Y todo los suma. Rolex. Claro, y todo suma. Las noticias que salen al final a nivel internacional son esas, ¿no? Entonces todo va sumando. Y los inversionistas se informan pues antes de invertir en un país, ¿no? Si estamos queriendo traer inversiones y se va, no sé, Dina o se va, bueno, ya no está Otárola, pero si se van los ministros o quien sea a otros países para decir, venga, invertir a Perú, todo está bien, todo está tranquilo, y de repente salen esas noticias, es como que, boom, ¿no? O sea, no es total, no que estaban todos bien, claro, el discurso Pero siempre eso, no tiene o sea, nosotros empate. estamos viviendo esto como país y lo vemos de alguna manera, o sea, es una crisis constante, ¿no? Pero justo veía una noticia de Estados Unidos, están viviendo una crisis política también bien compleja, ¿no? Y Canadá también está viviendo una crisis bien compleja. Tú ves Argentina, está viendo una crisis bien compleja. Claro. Y así Ecuador, Colombia, Chile. Sí, todos Yo tienen creo su... que todos estamos viviendo el coletazo psicológico de la pandemia, pues, ¿no? Y también el coletazo económico, porque, o sea, estábamos en un flujo, ¿no? Que ya nos habíamos acostumbrado a un ritmo y de repente todo se para por un ratito y de ahí todo se reactiva y todo se reacomoda, porque hubo un reacomodo, ¿no? Toda una Sí. transformación. Ya, Y en ese proceso, la transformación digital, a esto quiero llegar, con todo este tema de la transformación digital, una cosa que se visibiliza mucho más es el acceso a la información, o sea, los WhatsApps, las filtraciones, y las ¿no? fake Los también, audios, ¿no? Y las fake news también, y también lamentablemente. los Ah, fake news, ¿no? Es mucho más fácil producir posverdades, medias verdades, fake news, ya. ¿no? Posverdades es que tú agarras, ¿no? Que Partecitas de verdad y las cuentas dentro de una vinculas, narrativa para que se encaje a tu historia. sí, Eso se ve ahorita, está de moda, todos los políticos y en las noticias también se hace. sí. Claro, algo te iba a comentar. Ah, ya es que me acordé justo ahora que estamos hablando. Siempre, bueno, no siempre, pero muy seguido recuerdo una anécdota. Y una vez hace muchos años, ya no sé cuántos, 15 o más, fui a ver a una conferencia de un economista español que se llama Xavier Salá y Martí. Es un economista muy conocido que estuvo a cargo él de este ranking que hacía el Banco Mundial del Doing Business. Entonces él se encargaba de analizar los países para ver cuáles eran más fáciles para hacer negocios y era como que la Ujú. cabeza de esto. Además es un economista muy reconocido, Xavier Salai Martí, catalán. Y estábamos en la conferencia y él decía, por mi trabajo he conocido casi todos los países del mundo, ¿no? He estado viajando mucho, he conocido todos los países del mundo. Y hay algo que siempre me llama la atención, dice, porque en cada país al que he ido, salvo alguna pequeña excepción, pero en cada país al que he ido siempre me han dicho dos cosas. Tenemos la peor televisión pública del mundo
y tenemos el sistema más corrupto del mundo. Todos dicen que consideran eso, tienen esa autopercepción, que entonces dice, al final no sé quién es el peor, pero finalmente todos los países piensan igual. Y es O sea, verdad, y si saca los textos de la antigua Roma, de Grecia, da lo igualito, o mismo, sea, claro, se pensaba exactamente igual. claro. O sea que sí, yo pienso de que es en parte una crisis de falta de representatividad y falta de liderazgo más que otra cosa, ¿no? Y que esos líderes tengan los valores correctos, porque de repente te sale un Bukele y ahí habría que preocuparse. Este, puede que sea poco popular mi opinión, pero Sí, a ahí mí me gusta un poco más te van a golpear por ahí, ¿no? a mí me gusta un poco más de libertad de expresión con mi democracia. Claro, el punto es que en realidad el tema de lo que ha salido con Standard Poor's y que diga que en realidad el Perú tiene una calificación ya no BBB, sino BBB menos, no va a cambiar absolutamente nada de lo que de nuestro día a día, digamos, ¿no? En Perú, o sea, no cambió nada entre que Standard Poor's dijo una cosa y otra. Lo que sí va a pasar es el tema de lo que puede pasar con la inversión extranjera, que esa no va a llegar mañana, o sea, esa llegaría el próximo año, el siguiente, digamos que toma su tiempo en llegar y podría repensar algún tipo de inversiones que sí necesitamos que se hagan en el país. Entonces, por ahí el problema va a ser ese, ¿no? No es tanto que mañana suban los precios porque de repente Standard Poor's dijo, no, son BBB menos. Eso no funciona así. Lo que funciona es la capacidad, el temor a que Perú en un punto, porque ya las finanzas no están tan buenas y las cifras ya no están, ya no tienen la solidez que mostraban hace un tiempo, pueda tener problemas de pago, dicen. Que igual puede no tenerlos, pero digamos, las clasificadoras lo que ven es Pero la también es quién oportunidad. quiere invertir en nosotros, ¿no? O sea, si nuestra, digamos, nuestra También. calificación baja, los socios o los inversionistas que quieren venir al Perú a desarrollar sus proyectos también van a bajar de calidad. Digamos, no vas a tener tal vez a un Inglaterra tratando de impulsar un programa espacial en Piura, ¿no? Por decirte cualquier cosa. Pero posiblemente tengas Claro, otro tipo de país que tiene otro tipo de tecnología y que sí quiera invertir, pero que nos genere mucho menos impacto en nuestra economía y en nuestro desarrollo. Entonces, ese tipo de cosas también nos van a impactar. El problema de que no se vea atractivo va a frenar a los inversionistas, pero también va de alguna manera u otra a traer otra otro calidad tipo de de inversionistas. inversionistas, ¿no? Claro, y también siento que se van a, o sea, quizás los que podrían tener más impacto son los proyectos, digamos, menos grandes, porque, y ahí va el siguiente tema, creo que ya ajustamos 15 minutos, pasando al siguiente tema, es que hay proyectos en realidad muy grandes en el país que sí son quizás de un interés mayor. Lo que pasa es que, claro, a mayor riesgo, tú pides que mayor rentabilidad. En finanzas, si tú asumes más riesgo al invertir en un país, lo que vas a pedir es más retorno de la inversión. Es básicamente eso, ¿no? O sea, tú tienes más riesgo, Pero el entonces problema es que va los a querer proyectos cobrar más están caro. desarticulados. O sea, También. Sí, sí, a ver, muchos proyectos, ¿no? Sí, hay muchos proyectos, pero el anillo vial periférico con la periurbana, con Chancay, no están articulados, no están Espérate, pensados ya, para que ese es, funcionen de... solo parte para poner el corte, ese es tema 2 para ordenarlos un poco. Y está bien, está perfecto. Pero justo esa es parte del tema 2 que vamos a tocar, que tiene que ver con Chancay, pero también con este tema de la desarticulación de proyectos. O sea, dale, sí, nada más para poder hacer el corte cuando edite y así ya puedes decir. Está bien, está bien. Tema 2. O sea, que los proyectos de infraestructura no están articulados, porque de repente salen las